Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa con el dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar del circo de la política. En medio de una campaña electoral para elegir autoridades seccionales para el 2023 al 2027, está en medio otros componentes políticos que se juegan. Entre esos, la elección de los representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nada más y nada menos que una consulta popular. ¿Qué han hecho cada uno de los actores políticos por ganarse el voto? Adicional a eso, ¿qué ha hecho la oposición para rebatir el relato gubernamental alrededor de las 8 preguntas de la consulta popular? ¿Qué papel han jugado las encuestadoras? ¿Qué otro papel ha jugado las redes sociales? En medio de ese marasmo de denuncias de corrupción, de publicación de audios, de fotos, de videos, llegamos a un proceso electoral el 5 de febrero del 2023. El próximo 5 de febrero del 2023 los ecuatorianos asistiremos a las urnas a elegir 5.667 nuevas autoridades seccionales, 221 alcaldes, 23 prefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de las juntas parroquiales y 7 representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y además, elegir por el sí o por el no en las 8 preguntas de la consulta popular. Ese es el menú electoral del próximo 5 de febrero del 2023. En ese escenario, ¿cómo se han desarrollado cada una de las campañas electorales de los candidatos a estas dignidades seccionales? La mayor parte de la campaña electoral se ha desarrollado en redes sociales. En este espacio digital, la mayoría de candidatos han decidido bailar, cantar, jugar fútbol, jugar vóley. También se han mostrado como superhéroes y como salvadores del mundo. Pero muy poco y en muy pocos espacios han logrado contarles a sus votantes, a los ciudadanos, cuáles son sus propuestas de campaña. Han abonado los mismos candidatos a un vaciamiento de la política y de la campaña electoral. Sus propios productos, sus propios videos han terminado por ridiculizarles. Han convertido a la política en un circo, totalmente. Hemos visto a actores políticos dándose picos o pidiéndose picos entre uno y otro. A otros hemos escuchado que van a implementar un plan de seguridad a lo Bukele. Otra candidata regala latas de cerveza con su imagen. Regalan cilindros de gas, regalan fundas de leche. Unos hablan de drones, otros de cámaras de videovigilancia. Unos ofrecen la construcción de carreteras, de túneles, puentes y hasta teleféricos. La gran pregunta es, ¿cómo? Y si en 4 años lo lograrán, y si habrá el presupuesto para ejecutar todas esas maravillas que algunos dicen de seguido, de corrido, sin mayor explicación. Esto abona sin duda alguna a la gran indecisión que tienen hoy los votantes a 7 días de asistir a las urnas. La responsabilidad recae también en los candidatos, en los partidos políticos, en el sistema, no solo en el ciudadano, que es corresponsabilidad de ellos, por supuesto, saber por quiénes van a votar. Sin embargo, si no tienen claro cuáles son los planes de trabajo de cada uno de los candidatos, ¿cómo exigirles que tengan un voto responsable o sobre todo que vayan a las urnas a ejercer su derecho al voto, su ejercicio democrático de una forma consciente? Esta campaña electoral ha estado atravesado por algunos factores coyunturales, entre esos la inseguridad, el desempleo. Y todos, absolutamente todos, desde los candidatos a alcaldes, a prefectos, concejales y hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ofrecen combatir la inseguridad, luchar contra ese flagelo social que vivimos ahora los ecuatorianos. La pregunta es, ¿está dentro de sus competencias? ¿Lo pueden hacer? Dicen que entregarán vehículos, chalecos, entregarán armas, dotarán de equipo a la policía. ¿Tiene la policía el número de efectivos necesarios para que entreguen todas esas dádivas los candidatos? Dicen que generarán empleo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Nunca nos han contado el cómo, siempre nos han dicho el qué. Y ahí la responsabilidad no solo del candidato, no solo del partido político, también de sus estrategas. Confunden a la ciudadanía, por supuesto, lo hacen. Eso genera desconfianza, eso genera apatía, eso genera rechazo a la política y a la clase política.
Exigimos una mejor preparación por parte de cada uno de los candidatos para futuros procesos electorales. En los últimos días hemos escuchado que varios candidatos se quieren unificar en uno u otro bloque. Los de derecha dicen que quieren sumarse para hacerle frente al correísmo. Los de izquierda o considerados progresistas dicen que quieren conversar para que su voto no se disperse. Ahora, a días de las elecciones, ¿no era mejor que esos diálogos, esas conversaciones, los realicen antes de cada una de sus postulaciones, dejando de lado sus egos particulares, sus intereses personales? Está en juego, amigas y amigos, nada más y nada menos que el futuro político de nuestro país. Sin embargo, los actores políticos consideran que esto es una medición de simpatía, de agrado o de popularidad. No, es la administración pública de nuestro país el que está en juego. En todo este marasmo circense político hay otro aditamento: las encuestas. Esta, que podría ser una herramienta para que los votantes puedan tener mayor claridad sobre las diferentes tendencias y las intenciones de voto, han logrado también confundir a los votantes. Las empresas encuestadoras han puesto en entredicho su credibilidad. Al parecer, no realizaron un trabajo honesto. Más bien, parece que hicieron un trabajo en función del bolsillo al que les contrataron. En ninguna de las encuestas se puede tener certeza, porque en unas uno está primero, otro está segundo, el cuarto está primero, el octavo tiene mayor intención del voto que el primero, y así sucesivamente. La guerra de las encuestas ha abonado a este clima de desconfianza e incertidumbre en el votante. ¿Quién responderá por aquello? ¿Será que las firmas encuestadoras asumen la responsabilidad una vez que conozcamos los resultados electorales? Amigas y amigos, las elecciones seccionales de este próximo 5 de febrero del 2023 marcan el mapa político de las elecciones presidenciales del 2025. Eso está en juego. Ahí la importancia de esta contienda electoral. Y ahí también se entiende otro de los factores en el que el gobierno ha logrado ganar su batalla: la consulta popular. ¿Dónde está la oposición? ¿O dónde están esos grupos políticos y sociales que tendrían que estar haciendo campaña por el no, educando a la gente, que conozcan cuáles son las 8 preguntas y qué representa cada una en caso de que gane el sí? El gobierno, con una sola vocera, ha logrado desmantelar absolutamente todas las voces disidentes de esta consulta popular. ¿Por qué? Porque la oposición no han logrado estructurar ni conceptualizar ese trabajo en favor de su campaña. ¿Se han concentrado en qué? En las elecciones seccionales. ¿Qué error comete la oposición al concentrarse únicamente en la campaña electoral para las seccionales? Pues le dan la posibilidad al gobierno que tenga un nuevo respiro, porque si gana la consulta popular, sus índices de credibilidad y aprobación podrían mejorar. Además, eso debilitaría el posicionamiento de una oposición tanto en la asamblea como en el territorio. Si no se han enterado, la pregunta número 3 y la pregunta número 4 va directamente a atacar a los partidos de oposición, tanto en la asamblea como en los partidos políticos. La pregunta 3 quiere reducir el número de asambleístas, y la pregunta 4 quieren exigir un porcentaje de afiliados para que continúen en la vida política los partidos. Nada más y nada menos. Además, la pregunta 5 y 6, que es la esencia de la consulta popular, habla de quitarle las facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la otra de nombrar a esas autoridades al frente de esa institución, la institución que se encargará de armar, de conformar las comisiones para que nombren a las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que, según el presidente, no sirve y que ha dicho en ocasiones anteriores que podrá gobernar sin la Asamblea. Paradójicamente, hoy, con la pregunta 5 y 6 de la consulta, le quiere entregar nuevamente esa potestad a la Asamblea para que nombre autoridades. Una contradicción de este gobierno. Y ahí la oposición no ha hecho absolutamente nada para poner en evidencia esos deslices políticos de este gobierno. ¿Cuál es la otra trampa en esta consulta popular? Le quiere otorgar a la Asamblea Nacional un plazo de 365 días para que redacten las leyes, las normas
que se ajusten a este referéndum constitucional. Todos sabemos que en la Asamblea Nacional difícilmente han logrado aprobar un cambio constitucional o generar o aprobar nuevas leyes en 365 días. Recordemos, la Constitución del 2008 les dio un plazo de 1 año para elaborar, redactar, debatir, aprobar la Ley Orgánica de Comunicación. Les tomó 4 años. Es decir, la oposición no está midiendo el riesgo en el que ahora se están metiendo y al juego el que les quiere llevar el gobierno de Guillermo Lasso. La oposición se concentró en las elecciones seccionales, cayó en el juego del gobierno. Está a punto el gobierno de ganarles la partida, con una vocera, con un discurso articulado, cosa que no pudo hacer la oposición. Vemos un sinnúmero de voces, un sinnúmero de videos en redes sociales y medios de comunicación, sin un discurso, sin una narrativa que articule y que le permita a la gente tener en claro cuáles pueden ser las consecuencias si gana el sí. En este escenario también hay un flujo de información tan rápido que hace que los ecuatorianos, que los votantes vayamos perdiendo la perspectiva de lo realmente urgente y de lo realmente necesario por discutirlo ahora. Los resultados del 5 de febrero alrededor de la consulta popular básicamente darán cuentas de su objetivo y de su cometido, si logró una boya de salvación este gobierno. No solo será responsabilidad de la oposición, también será responsabilidad de los ciudadanos, de los votantes, por no interesarnos de la política. Es necesario y es urgente. Nuestro país se va por el despeñadero. Somos corresponsables de las autoridades que tenemos. En nuestras manos está el poder. Asistamos este próximo 5 de febrero a ejercer un derecho a nuestro voto de manera consciente. Todavía tenemos tiempo. Alcanzamos a revisar quiénes son nuestros mejores candidatos, quiénes pueden ser los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de qué trata esta consulta popular. En ustedes está el poder. Nosotros seguiremos aquí poniéndole el dedo en la llaga a la coyuntura política.